Tenemos las noches contadas. Cultura y libros en YouTube. Nehuen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en Internet. Y VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos, presentan Estudio 6. Hoy en Estudio 6, 11 de septiembre de 1980. A la llegada del cambio de década en 1980, Chile estaba viviendo un periodo de espectacular bonanza económica. Merced a las reformas y el llamado milagro chileno, una economía abierta nos entregaba un gran acceso a bienes como nunca antes en nuestra historia. Y también se vivía ya el séptimo año de régimen militar, lo que significaba una anomalía jurídica. Y es que, desde el 11 de septiembre de 1973, se vivía una especie de confusión constitucional, puesto que si bien, en teoría, la Constitución de 1925 había dejado de existir con la intervención de los militares y sobre todo con la dictación posterior de las actas constitucionales, Chile todavía no tenía una norma constitucional de plena vigencia. Los preceptos de la Carta del 25 seguían siendo parcialmente aplicados por los tribunales, aun cuando, como dijimos, la Carta Fundamental estaba prácticamente muerta. Ello, además, hay que complementarlo con el mensaje que había dado el general Pinochet en su famoso discurso de Chacarillas, en julio de 1977, al hablar de un itinerario institucional que contemplaba metas y no plazos, y con el pequeño gran detalle de que la propia institucionalidad militar se había colocado como meta justamente la creación de una nueva constitución, tal como se señaló al abrirse la Comisión de Estudios de Nueva Constitución, o Comisión Ortúzar, en 1973. Por lo tanto, para la llegada del cambio de década, evidentemente, por mucho que no hubiera un plazo fijo, ya había un proceso constituyente avanzado, tanto por la llamada Comisión Ortúzar, como por el Consejo de Estado, que habían entregado dos preproyectos que eran objeto de estudio para entregar un texto final de parte de la Junta Militar. De este modo, la Junta Militar, en una cadena nacional en agosto de 1980, anunciaba finalmente la realización de un plebiscito a celebrarse el 11 de septiembre, vale decir, el día en que se cumplían 7 años de la llegada de los militares al poder. La campaña, en medio de un gobierno autoritario y bajo estado de excepción, obviamente fue anómala. La opción sí tuvo acceso básicamente a todos los tipos de medios de comunicación, escrita, radial y televisiva, en este último caso a través de spots de menos de un minuto y, por supuesto, por cobertura noticiosa bastante favorable a la opción del gobierno. La oposición básicamente tuvo un acceso nulo a la televisión, limitado a algunas radios y a muy poca prensa escrita. Sí tenían ciertas actividades de congregación de gente en la calle, de las cuales la más importante tendría lugar el 27 de agosto de 1980 en el Teatro Caupolicán. En esa ocasión, en una actividad presentada por el exdiputado Ricardo Ormazábal y la actriz Ana María Palma, se desarrollaría un mitin político donde participarían distintas personalidades como el actor Roberto Parada y que tendría como principal orador al expresidente Eduardo Frei Montalva, que curiosamente había sido un aliado en los meses iniciales de la Junta de Gobierno y ahora se alzaba como el líder de la oposición. El discurso del presidente Frei básicamente fue un golpe a la posición del gobierno y fue cubierto por una cadena radial realizada por Radios Chilena, Cooperativa y Santiago. Al día siguiente, el general Pinochet respondería en un acto masivo en el Paseo Ahumada, criticando el modelo de la democracia que había sido básicamente derrotada en 1973 por la propia institucionalidad, y diciendo que ellos a la larga estaban proponiendo un nuevo modelo más sincero respecto de la ciudadanía. Obviamente la cobertura televisiva de uno y otro evento también fue desigual, mientras que el llamado caupolicanazo de la oposición fue medio cubierto por la televisión y siempre en un tono peyorativo, tildado casi como un acto propio de marxistas. Los discursos del general Pinochet fueron llevados a los hogares de todo Chile a través de la televisión en cadena nacional.
Y fue en esas condiciones que se llevaría a cabo el plebiscito, un plebiscito muy particular, sin registros electorales, donde si bien se podían tintar el dedo de los electores para que no volvieran a votar, la gran seña era cortar una punta del carnet de identidad y colocar un sello, donde supuestamente se señalaba que no se podía volver a votar. Tampoco se asignaba una mesa fija para un elector, sino que cada persona debía entrar al local de votación más cercano y elegir la mesa más desocupada, como quien va a una tienda o a una gasolinera, y allí emitir su sufragio. Lo que se prestó para rumores más o menos fundados de que hubo cuadrillas de fraude para favorecer a la opción sí, que además tenía la particularidad de que también contaba, en otra anomalía, con la posibilidad de sumar a su favor los votos en blanco. La elección fue cubierta por los distintos medios de comunicación que recalcaron la tranquilidad del acto, con conteos que de todas formas fueron públicos y que los canales de televisión señalaron distintos pronósticos parciales de votos, pero donde llegada la tarde era evidente que el gobierno había alcanzado, de conformidad a los resultados oficiales, un triunfo arrollador. El 67% de los votos y más de 4.200.000 sufragios, incluyendo 83.000 blancos, transformaban a Chile en una nueva era, la República de la Constitución de 1980, que era recibida por un general Pinochet triunfante, dando un discurso lleno de alegría en esa noche en las puertas del edificio Diego Portales. Nacía así el imperio, como dijimos, de la Constitución del 80, que sigue rigiendo hasta la fecha de la publicación de este episodio, y que si bien ha contado con 2 proyectos constitucionales que han sido plebiscitados hasta la fecha, ha sido ratificada constantemente por el pueblo de Chile en los plebiscitos de 1989, 2022 al rechazar uno de los proyectos y 2023 al rechazar el segundo. Siempre quedará la duda de que si hubo fraude, y hay señales serias de que pudo haberlo, ¿quién hubiera ganado en una elección libre? En una opinión muy personal de este canal, existe una posibilidad cierta de que de todas formas hubiera ganado la opción sí, justamente por la bonanza material que estaba viviendo Chile, donde de hecho existían incluso convocatorias a protesta, pero de muy bajo alcance social. No sería lo mismo lo que pasaría años después, con la crisis de 1982 y la llegada de protestas masivas contra el gobierno de Pinochet. Pero esa es otra historia. Newen Digital es una agencia que diseña y posiciona sitios web en Google y que es capaz de crear estrategias de marketing digital que funcionan. Contáctate con ellos en hola@newendigital.cl, en su sitio web newendigital.cl o en su Instagram @newendigital. Newen Digital, la fuerza para crecer con tu negocio. ¿Quieres comprar, vender o arrendar una propiedad? Contáctate con VVP Propiedades. Más de 15 años en el mercado inmobiliario los avalan. Escribe a fmarilao@vvp.cl y deja tu gestión inmobiliaria en las mejores manos.